Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Ride Chile TV, un programa presentado por el Banco Santander y por Subaru, y hoy tenemos a un loco lindo, Ahí vamos a ver cómo lo describimos, porque lo conozco de su época del triatlón, largas distancias, ciclismo de ruta, gravel, ahora es tricampeón de las Cross Andes, carrera de larga distancia. Vamos a tratar de descifrar un poquito, Andrés Tagle, un regalito de Santander, un termo. Muchas gracias, Foro. Y muchas gracias por venir a este Ride Chile TV. No, gracias por invitarme. La verdad es que hace rato que no estaba aquí con usted, así que... Es que no teníamos Ride Chile TV, teníamos Tri Chile TV y tú te fuiste del triatlón. Pero las últimas veces fue después de Cross Andes y bueno, ahí entramos en la pandemia y estas cosas, así que nada, un honor estar nuevamente aquí conversando. Vamos a hablar un poquito de la historia, pero la pregunta que no puedo dejar de hacer, tricampeón de la Cross Andes, una carrera, a mí me han preguntado muchas veces, ¿la correría? Yo digo no, iría porque la correría en formato como tú haces, competitiva, y la verdad esa cuestión de estar 40 horas pedaleando no lo haría ni loco, y lo haría como cicloturismo, y hacer cicloturismo para mí ya no es carrera, sino que es hacer cicloturismo. Pero tú ya las últimas 3 las has ganado, durmiendo nada. No, una locura, la verdad es que... Lo dice él. Imagínate para el resto. Cuesta entenderlo, un poco lo que decís tú, hay dos formatos, los que vienen a competir y los que vienen a hacer un poco turismo. La verdad es que... Ojo, no estamos desprestigiando, porque es durísimo igual hacer turismo, porque hay que dormir a veces en carpa o en el suelo, y son 5 etapas de 200 kilómetros, duros. Exacto, pero, o sea, todas tienen su valor, obviamente, y depende de cómo uno lo haga. Y aparte son caminos durísimos. La gran motivación es que el paisaje es espectacular. Yo creo que ahí... ¿Lo miras? Poco, pero conozco la zona y la verdad es que igual uno se va quedando con imágenes y las fotos lo demuestran. Estas son rutas realmente maravillosas que muchas veces nos cuesta tomar la bicicleta y decir la voy a hacer. Entonces creo que es una buena iniciativa para decir quiero conocer Chile, diferentes partes como la Patagonia, que fue 2 años en Coyhaique, y como ha sido la región de la Araucanía, que yo creo que ahí, en ese punto puntualmente, es realmente maravilloso la pasada por los volcanes. Yo creo que hay pocos lugares en el mundo así de bonito que realmente motivan a hacer algo así. ¿Y qué significa para ti ser tricampeón? La verdad es que cuesta dimensionarlo, cuesta entenderlo. En algún minuto conversamos con Canuto, o sea, más de algún minuto conversamos con Canuto cuando corríamos juntos. En algún minuto hay que hacerlo solo. Pero ya al hacerlo solo era otro desafío, era otra carrera, era otro concepto. Siempre dije, bueno, la idea es ojalá ganarlo una vez. Pero estar hoy día ganándolo ganado 3 veces seguidas creo que me cuesta y me emociona bastante decirlo. Han sido 3 carreras duras, muy difíciles, en donde han venido corredores muy buenos. Entonces estar ahí, la verdad es que me emociona bastante, me cuesta creerlo todavía. Y ahora me imagino es la presión año a año, me imagino es la fecha que marcas en el calendario porque hay que defender la corona. Y no se puede, el año que viene no voy a correr otra carrera por el mundo. La Cross Andes me imagino que es la carrera que tienes que correr. Me cuesta decir que sí, quizás me gustaría o ver otra carrera o bajarle un poco el ritmo. Son muchas horas de entrenamiento durante todo el año, como decís tú, es mi carrera hoy día y me gustaría a lo mejor en un minuto decir, ya, el 2026 por ejemplo no corro, pero... Te llama Mariano y te dice, la verdad es que... Andrés, te esperamos. No, y me gusta la carrera, es entretenida, me siento muy como local, el cariño de la gente en los pueblos y todo eso te motiva a volver una vez más. A lo mejor el día que gane o que no gane, voy a volver a correrla igual un poco por el cariño que se entrega en las diferentes localidades. Quiero hablar también de la historia un poco tuya deportiva. Te conozco desde el año 2018 que fuiste a Sudáfrica, un mundial de Ironman 70.3, pero ya que estamos hablando de la Cross Andes vamos a desglosar un poquito y sacarle un poquito más de detalle. Una carrera de 30 y casi 40 horas non-stop para ti, salvo parar en los puestos de control, una paradita a comer un sanguchito y una Coca-Cola. ¿Cómo se hace para preparar una carrera
con esos kilómetros, con esa cantidad de horas, porque no es solamente las piernas, es el culo en el sillín, sí, claro. es los hombros, es el cuello, es las manos. Sí. Son meses, la verdad es que poco para entenderlo. Nosotros partimos el 2019 con Canuto, igual que todo el mundo, a correr una carrera que no sabíamos lo que era. Que venían del norte esa. Partimos de Chicureo, llegamos hasta Vicuña y se volvió. Llegando a Cristo Redentor. Llegaron de noche a una tienda de ciclismo que era en esa época. ¿No era el Bike Authority? No, era sí, Bike Authority de Chicureo. Exactamente, sí. Una noche llegaron. Exacto, llegamos, claro, como a las 8 de la tarde, sí, está ahí. Fue muy entretenido, pero fuimos una carrera que nuestra planificación era, ya, ¿tú crees que llegamos en 36 horas a Vicuña? Sí, de más, ya, tirémonos hasta Vicuña. Y volvimos de la carrera y nos dimos cuenta que la planificación no era tan así, que había que separarla y había que glosarla. Y en eso, al año siguiente, el 2020, no se hizo y el 2021 se volvió a hacer y no planificamos. La verdad es que conversamos, pero no metimos en el papel nada y terminamos retirándonos a 60, 70 kilómetros de la meta cuando íbamos ganando la general. Bueno, en el minuto, ahí cuando ya paramos y dijimos, veamos qué hacemos, íbamos ganando la general. Bueno, después ya íbamos ganando la dupla por una distancia considerable, pero tomamos la decisión de retirarnos un poco por salud. Pero podríamos haber seguido, teníamos 4 días por delante y aprendimos bastante. Y una de las cosas que lo hemos conversado harto con Canuto, hay que terminar. O sea, obviamente si es que no hay una lesión grave, claro, hay que terminar. Todavía nos quedan muchos días, pero nos dimos cuenta y lo que más rescatamos es que acá había que planificar. Y yo parto planificando, mirando la ruta en Strava, en Ride with GPS, en los mapas de Garmin, en Google Earth, y miro, analizo la ruta, los caminos, llamo a gente que vive en los lugares, cómo están los caminos, cómo han estado últimamente, cuándo van a pasar la máquina. Y eso para la elección del equipamiento, la elección de la rueda, la elección de la alimentación, de todo, la elección de todo lo que significa en la carrera. Exactamente. Y la preparación los meses previos, ¿es más física o más mental? Porque llega un momento que lo físico, ya el cuerpo no da más y la cabeza le tiene que decir, sigue. Entonces, ¿cómo es esa preparación? O sea, yo sigo entrenando ciclismo. O sea, estoy preparado siempre o para ir a correr una saga o para correr una carrera de ruta y también para correr este tipo de carreras largas. O sea, finalmente acá todos van a sufrir. El que esté más entrenado, esté menos entrenado, va a partir sufriendo un poco antes, un poco después, pero todos van a sufrir. Pero la cabeza aquí manda y finalmente nunca vaya a tope, entonces por lo tanto siempre eres capaz de llevar un ritmo. ¿Es zona 2 o un poquito más de zona 2? Zona 2... medio, un poquito alta en algunas partes, llegáis a zona 3 la subida, pero no más que eso. No más que eso. O sea, hay que ir controlado para poder hacerlo en 40 horas. O sea, creo que no tengo más de 340, 350 watts, así como pique o como máximo en la carrera. Hay que cuidar mucho que no haya esos desgastes. ¿Cómo te alimentas? Porque uno no sé, una carrera de 3 horas, 4 horas, 6 horas de ciclismo, uno calcula. Son tantos gramos de carbohidratos, geles, el carbohidrato, el polvo, alguna gomita, algún sanguchito que coma por ahí, lo que sea. Y calculas, no sé, de 60, 100 gramos de carbohidrato. Así. ¿Así se calcula igual la alimentación? Yo lo corro así. No, ¿y es con geles y es con carbohidratos o tratas de comer sólido, de parar? Porque convengamos que una carrera de 40 horas, para redondear, es fundamental la alimentación. Una de 3 horas uno puede llegar a salir sin comida y llegás cayéndote, pero 40 horas si no comes, no hay. Acá, sí, definitivamente no hay. Y vais siempre tan al límite en que en el minuto que lo dejaste de hacer, caíste, ¿cachai? O sea, bajaste. O sea, yo calculo, entreno y llego a 120, 130 gramos de carbo por hora para la carrera poder tolerar 90 sin ningún problema. Entonces 90 gramos de carbohidratos por 40 horas. Sí. Y me voy en el minuto 0, un gel, en el minuto 20, un frugelé, en el minuto 40, medio waffle. Eso lo repito todas las veces y para llegar a los 90 voy con carbo en polvo. Y eso lo llevo en la bicicleta repartido en diferentes partes. A veces uno te mira y dice esto un poquito de arte, no, es totalmente medido. Totalmente medido. 20 minutos y voy y me como el gel y el frugelé, o sea, es... Sí, o sea, ahí al minuto voy cumpliendo... ¿Y cómo haces para trabajar la mente? Porque está bien, tú calculaste que con 90 gramos de carbohidrato el cuerpo tiene la energía.
Pero la mente, la primera noche y empieza a hacer frío, o el año pasado que nevó, y la mente empieza a decirte, Andrés, descansa, Andrés, paremos acá, a dormir un ratito, Andrés, te está doliendo el culo, Andrés, te duele la rodilla. ¿Cómo se hace para combatir con la mente? O sea, aquí hay harto de experiencia. Llevo años corriendo carreras de aventura, carreras largas con Andrés Miller. Finalmente, esto se transforma en que yo voy a correr. Y finalmente todo lo externo me va a querer sacar de la carrera, de mi ritmo. Entonces, solamente en la carrera. ¿Cachai? Yo estoy enfocado 100% en la carrera y si hay un dolor, bueno, pasará. Y una de las cosas que me pasó en la carrera ahora, en que iba tan mentalizado que salí de Malalcahuello del Locha Alpina, más o menos como a las 10:30 de la noche, abrigado, porque iba bajando hacia el Conguillío, y salí completamente abrigado con todo lo que tenía. Y me puse a subir el Conguillío, y ya eran, no sé, las 12 de la noche, y hacía frío, y subí y no me saqué nada, y llegué arriba empapado, los guantes estilados, la ropa estilada, me saqué todo, lo guardé, y me tiré en pelota, a las 2 de la mañana, o sea, con 0 grados, y tiritaba arriba de la bicicleta. Y mi único consuelo... En pelota es calza y tricota. Calza y tricota. Ah, dije, te voy haciendo, perdón el improperio, te haciendo nudismo. No, calza y tricota, o sea, lo que menos, porque mientras más mojado, el frío te lo enfría. Sí, tal cual, no, por enfría, supuesto. el viento te lo enfría. Entonces, me tiré así, y en toda la baja, que era la parte que más frío hacía, y mi único como gran motivación era, ¿qué importa tener frío ahora si a las 10 de la mañana voy a tener calor? Y pensaba eso, y era como mi único consuelo. Lo mismo nos pasa en el equipo a veces cuando salimos a Pucón, en triatlón o alguna carrera que en la mañana hace frío y digo, uy, qué rico este frío porque al mediodía nos vamos a morir de calor. Ya, eso pensaba yo, pero tiritaba. Pero no funciona. Tiritaba. Y ya cuando ya llegué más al plano, me volví a abrigar de nuevo y me puse el cortaviento 100% impermeable para empezar a mojar por dentro, pero ya con transpiración. Sí, claro, un poquito más de temperatura. Exactamente, y ahí ya me entré en calor, pero empapado. Y así llegué a Cunco y estaba, bueno, ahí estaba el punto y me preguntaban por qué venir así y era frío, ¿no? Pero el trabajar la mente es a partir de algún protocolo psicológico o es de loco? Es decirle, es bloquear lo negativo y decir, no, yo sigo. No, bloqueo lo negativo, siempre bloqueo lo negativo. Y lo otro es que me mentalizo durante meses y yo recorro la carrera en los mapas y un poco en mi planilla, no sé, 1000 veces, ¿cachai? Y sé, para mí en este Cross Andes puntualmente eran 15 carreras, ¿cachai? Yo tenía 15 puntos marcados, donde tenía toda la información que te entrega para el Gran Fondo Nueva York, no sé. Entonces ya 1800 metros de nivel, 120 kilómetros, listo. Yo tenía y en 15 segmentos separaste la carrera. 15 segmentos separo la carrera. Y de la misma manera que tú separas la carrera en segmentos, también, ya lo dijiste que lo haces con la alimentación. Exacto. ¿También con el equipamiento? No, el equipamiento llevo el límite para no morirme de frío y para llevar lo menos peso posible. Y en la bicicleta también está analizado qué ancho de rueda, qué relación de plato y de piñones. Buscas la optimización al máximo. ¿Para la carrera? Para la carrera, exactamente, para la carrera. Yo sabía que yo venía corriendo con neumático 40 y esta carrera iba a ser más dura en el gravel y a la Diverge le puse... La Diverge 4. La Diverge 4 le puse, que aunque tenía el Future Shock, le puse neumático 45, hubiera aguantado 50, pero para mí el pavimento es un punto bastante a favor en que puedo rodar rápido. Entonces, y con el 50 te iba a ser muy lento. Iba a ser muy lento, a lo mejor en el gravel ya, como estaba tan malo, iba a ganar un poco, pero no iba a ser lo suficientemente eficiente en el pavimento. En la Patagonia, en Coyhaique, había corrido con 40 porque los caminos iban a ser un poco más buenos y iba a poder rodar más. Y así voy tomando un poco las decisiones de qué hacer. Lo mismo la bicicleta, cuando me dijeron queréis correr en la Diverge con el Future Shock nuevo, vamos, porque yo sabía que iba a ser una carrera muy agresiva. Entonces lo voy analizando y no voy dejando mucho al azar las cosas. O sea, nada dejas al azar. La verdad es que nada. O sea, está todo estudiado hasta el día de la carrera. Y ese estudiar tanto y tener todo el detalle, ¿no genera nervios? Porque cuando uno está igual, piensas tanto, llega un momento que... No, llego al punto que no cambio. Miro, analizo y no cambio. O sea, yo te muestro la planificación si querís, pero yo planifiqué hacer la Cross Andes en 36 horas 48 minutos y lo hice en 36 horas 50. Al revés, planifiqué en 36.50 y lo hice en 36.48. ¿Sí? Yo miro los segmentos en los que marqué
y en ninguno tengo 2 segmentos que me marcan un poco, separo, pero tengo las razones. El resto estoy en menos de 10 minutos, antes o después, en 110 kilómetros, en 80 kilómetros, que vaya a 23, 24 kilómetros por hora. O sea, son varias horas y el margen de error es súper poquito. Tengo una diferencia que yo sabía que me iba a pasar, era entre Reigolil y Cunco, que iba a ser más rápido de lo que yo tenía marcado, pero yo sabía que si le agregaba iba a querer ir más rápido porque era una parte muy rápida de la carrera. Entonces, Perfecto. que si yo decía quiero hacerlo en 1 hora, probablemente iba a querer ganar el tiempo ahí porque te lo permitía. Perfecto. Entonces voy seteado a ese tiempo, bueno, gané ahí unos minutitos y después tuve un problema con una de las manetas, que ahí perdí también un poco lo recuperado, lo perdí ahí. Pero te salió No, según perfecto. lo planificado. Sí, perfecto. Vamos a hablar un poquito más de tu vida, no porque la Cross Andes no sea relevante, pero ¿cómo llega Andrés Tagle al ciclismo? Porque tú lo dijiste que hiciste carrera de aventura, yo te conocí en el mundo del triatlón, que incluye ciclismo, pero hoy eres ciclista. Sí, sí. Tendríamos que descifrar si eres ciclista rutero, gravelero, de largas carreras de gran fondo. Habría que verlo, yo creo que por ahí es de distancias extremadamente largas. Pero ¿cómo llegas al ciclismo? ¿Y por qué ciclismo? Siempre he sido deportista, tengo una familia súper deportista, todos mis hermanos hacen deporte, hoy día todos andan en bicicleta. En algún minuto de la vida me puse a ver, muchos años atrás, el Tour de Francia y siempre quedé con la idea de que yo voy a ser buen ciclista. En el 2013 me compro mi primera bicicleta de ruta, porque igual había partido corriendo el 2012 carreras de aventura y tenía una mountain bike, pero el ciclismo ahí no es tan determinante porque es un poco más tranquilo. Pero cuando me compro mi primera bicicleta de ruta, me subo a la bicicleta y me doy cuenta que todo lo que yo había pensado que era bueno no iba por ningún lado y que era realmente malo para la bicicleta. Y obviamente eso me generó un desafío tremendo. Y como ya corría, siempre me ha gustado el running, dije, bueno, ahora el desafío es poder mejorar el ciclismo, aprender a nadar y correr un triatlón. Y ahí me metí en el ciclismo, en el triatlón. Y ahí me mandé un gran salto cuando me fui a entrenar con Renzo Corsini, donde era ciclista. Y a mí Renzo me dijo, no tengo ningún problema en entrenarte, pero yo te voy a entrenar no como triatleta, te voy a entrenar como ciclista. ¿Sí? Entonces, hay que sacarte el potencial del ciclista para que corráis triatlón y podáis andar bien, porque finalmente es la disciplina que más vale. Y me enganché, mejoré entre un año y otro en Pucón, harto, y ahí me di cuenta que la bicicleta, si bien con mucho esfuerzo me salía relativamente fácil o más fácil que lo otro, ya en el minuto que cumplí mi ciclo en el triatlón dije, ok, en la bicicleta vamos, y ahí ya me empecé a meter en carreras de gran fondo, en las carreras de gravel cuando aparecieron en el 2020 y en el ultraciclismo en el 2019. Y si te levantas en la mañana y tienes que elegir alguna de las bicicletas que debes tener en la casa, que no debe ser una, deben ser varios, y debes tener mountain bike, gravel, ruta, de paseo, hasta alguna de triatlón por ahí debe guardar. ¿Cuál eliges si no tienes un programa, no tienes un plan de entrenamiento, no tienes una carrera a la vista y quieres salir a pedalear? ¿Cuál es la que eliges? La de gravel con un neumático que me permita rutear. Cosa de poder salir por la ruta, que salgo de mi casa, tengo pavimento, pero que en cualquier minuto me pueda meter a cualquier camino. ¿Cuántas horas al día de promedio pedalea Andrés Tagle? Mira, de lunes a viernes siempre descanso uno, o lunes o viernes, pedaleo entre 1 hora y 1 hora y media en rodillo, y los fines de semana no más de 4. El sábado, y si es 4 el sábado, el domingo son 3 o 2. No entreno tanto, lo que hace es como le meto mucho rodillo. O sea, son unas sí, son 7 como horas y media. 12, más o menos 12 horas. Entre 12 y 15 horas de bicicleta. Sí, más un par de horas de preparación física este último año. Venía varios años sin hacerlo y este año lo hice. ¿Y con eso se puede pedalear 37 horas seguidas? Sí, es que para mí no existe el café, no existe la salida a pedalear y parar. O sea, yo en este minuto entreno. O sea, en este minuto sí, salgo y pedaleo porque ya estoy totalmente de vacaciones. Yo voy a contar un día. Un día estaba subiendo a Farellones y me lo encuentro, él me encuentra a mí porque yo venía un poco bastante más lento que él. Me pasa en el kiosquito de la curva 21, y me pasa y me saluda y lo agarro del tubo del sillín. Y sigue pedaleando, sigue pedaleando. Yo igual venía pedaleando, le debo haber robado unos 100 watts, pero no es que dejé de pedalear. Y él sigue pedaleando y en un momento me mira como que estoy agarrándolo y dice, dale, sigue agarrando porque tenía que hacer torque, una cosa así, me dice. Y me llevó para arriba hasta la curva 22. Claro, pero hoy día yo entreno, ¿cachai? Entonces lo hago muy eficiente, no pierdo tiempo. O sea, yo salgo, no sé, a las 8 de la mañana de mi casa y tengo ¿Solo que o en entrenar a las grupo? 4. Generalmente cuando estoy entrenando solo.
¿sí? O sea, y si alguien me dice, oye, salgamos, ok, yo tengo Se tiene esto, que adaptar exacto, al tiempo. O sea, y tú yo, las 4 horas de pedaleo la aprovechas a tope y no paro. ¿cachai? O sea, y sales casi que desde la casa y vuelves a la salgo casa. desde la casa, vuelvo a la Entonces casa. no es un pedaleo de 7 horas, sino que es un pedaleo de 4. De 4. Lo importante es optimizar el tiempo. Exactamente. Y lo mismo en el rodillo, porque yo tengo en las mañanas hoy día Entonces todo esto, muchos ciclistas disfrutan justamente la cuestión social, la cuestión del paisaje. Tú dices que la Cross Andes tiene bonitos paisajes, pero después también dijiste que no lo viste en las fotos. Entonces, a ti, ¿qué es lo que te apasiona y te gusta del ciclismo? Lo que pasa es que... ¿Se entiende la pregunta, no? Perfecto. Porque hay mucha gente que todas las formas son válidas, pero hay gente que le encanta salir a compartir, pedalear grandes distancias, pero acompañado, parar a tomar un café y disfrutan el ciclismo de otra manera. Lo disfruto de todas las maneras. En esta época que termino a Cross Andes y yo dejo de entrenar. O sea, dejo de entrenar y empiezo a pedalear. Entonces salgo, me tomo el café, salgo en grupo, converso. Y si salgo así, si tú me decís, puta Andrés, vamos el fin de semana a Farellones, pero arriba nos vamos a tomar un cafecito. Y si yo te digo sí, yo voy bajo tus condiciones y sé que vamos a parar una vez al café o 2 o 3, las que sean necesarias. ¿Sí? Y si tú me decís, oye, vamos a hacer una breve de 400 kilómetros, pero en verdad yo el kilómetro 200 quiero dormir 4 horas, si yo digo que sí, es porque el kilómetro 400 va a dormir 4 horas. Ahora, no me pidáis que de las 4 la cambie a las 8, o sea, porque soy un poco estructurado. Yo tenía una pregunta de cómo es un día de Andrés Tagle, pero es muy normal. Si es una hora y media de rodillo en la semana, me imagino te levantas de la mañana, haces rodillo, lo haces en la noche, pero trabajas normalmente, estás con la familia. O sea Así es. Mucho más normal de lo que uno se creía, no sé, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿cómo será un día de Andrés Tagle? 2 veces al día, sesiones de rodillo, o sea, 4 horas diarias. Mi día es súper estructurado para poder hacer, porque hoy día mi prioridad es familia, pega. El deporte para mí es un hobby. Entonces, Miércoles, un hobby y así pedalea, wow. Pero me levanto todos los días antes de las 6 de la mañana. Si tengo que ayudar algo a los niños para irse al colegio, todo lo hago, me voy a pedaleo entre 1 hora, 1 hora y media, me ducho, me voy a la oficina a las 9 de la mañana o antes de las 9 de la mañana estoy en la oficina, trabajo hasta las 6 o la hora que sea necesaria y vuelvo a la casa y si yo no pedaleé en la mañana, tampoco pedaleé en la tarde. La tarde son para la familia, para los niños, para o sea, el entrenamiento es de la mañana y si no se puede, no pasa nada y se va al otro día. Exactamente, sí. Y las PF lo hago de repente a la hora de almuerzo y si tengo un día son libre... entrenamientos más cortos, eso no son entrenamientos de 1 hora y media. Sí. Estás diciendo que el ciclismo de alguna manera es un hobby, pero me imagino que tienes objetivos y tienes sueños en el ciclismo. Exacto, y ahí va un poco cuando tú me decís, ya, pero lo disfrutáis a tu manera. Claro, cuando yo digo voy a correr a Cross Andes, llega el punto... Cuando digo a tu manera no estoy diciendo Obvio, que está mal, que está bien, está cada mal. uno lo disfruta. Yo soy Obvio. como tú, o sea, yo salgo a pedalear el 80-90% de las veces solo. Obvio. Y salgo desde mi casa porque sé que optimizo las 2, 3, 4 horas de pedaleo. Entonces no estoy criticando, me parece fantástico. Y está perfecto porque mucha gente tampoco lo entiende o le cuesta entender en que dicen, ya, pero trabajáis, tenéis familia, tampoco salís, pues salgo los sábados generalmente después de pedalear o tengo un almuerzo en mi casa o voy donde algún amigo y muchas veces el domingo almuerzo con mi hermano, con mis viejos. Entonces tengo una vida muy normal. Pero claro, cuando yo digo voy a correr a Cross Andes o voy a correr la saga, si algo más simple. Te pone igual muy matado. matado. 3, 4 meses antes vengo entrenando, vengo con una base y 3, 4 meses antes me concentro full en la carrera. Y ahí es lo que te decía, empiezo a entrenar solo los fines de semana o si alguien quiere entrenar conmigo se adapta un poco a mis necesidades, entro más específico en cada uno de los entrenamientos. Ok, objetivos. No. Objetivos de Andrés Tagle los próximos 3, 4 años y algún sueño que tengas en el ciclismo. A ver, hoy día... donde más creo que los sueños hoy día he cumplido varios, ya estar, me ha ido bien el triatlón, la verdad que era uno de los grandes sueños, tener buenos resultados, me fue bien en Pucón, me fue bien en Lima, me ha ido muy bien en las carreras de gravel, fui a correr Unbound, quizás no tuve los resultados que quería, pero llegué de una manera que quizás hoy día digo, era un sueño llegar así, me pasó en el ojo, después rompí la bicicleta, da lo mismo, pero llegué y logré estar ahí quizás hartas horas peleando con los grandes ciclistas. Me ha ido bien en carreras de ruta, me ha ido bien en carreras de contrarreloj, me ha ido muy bien en carreras de aventura y en el ultraciclismo yo creo que el ganar a Cross Andes era un sueño y ganarlo 3 veces jamás lo pensé, ¿cachai? O sea, las carreras de ultraciclismo no se repiten, o sea, tú veis las más importantes, Unbound no tiene 2 ganadores seguidos.
Badlands no tiene 2 veces el mismo ganador seguido. Entonces, tenerlo 3 veces, la verdad es que es fuera de todo mi alcance. Ahora tú me decís cuál es mi sueño. Me encantaría estar en Badlands, me encantaría estar en Unbound XL. Ahora, significan costos importantes y sacrificios grandes. Y un poco lo que estoy tratando de armar, si no es para estar en el 2026, quizás para estar en el 2027. Poco por también entender en qué nivel estoy, porque este año estaba en Chile Sebastián Breuer, que ganó Badlands y ganó Unbound. Sebe, uno de los grandes ultraciclistas en el mundo, de estar entre los top 5. Está en todas las carreras y la verdad es que poco conversamos arte y lo que me dice es que tenéis que estar, ¿cachai? O sea, tenéis que ir. Yo llegué a ganar, yo me entrené, me preparé y todo y claro, yo le dije, bueno, fue un día que la verdad es que creo que uno son de los pocos días que uno tiene en la vida que realmente todo, casi todo te sale. Y me salió, gané y me dijo, bueno, tenéis que estar, tenéis que ir. Y yo digo, bueno, Badlands es uno de los grandes desafíos, grandes sueños que me gustaría estar. Obviamente me gustaría pelear, pero tengo que primero entender cuál es el nivel que hay allá, lo mismo Unbound. Entonces, quiero hacerlo, quiero ver la forma, buscar la forma de poder quizás financiármelo con algún tipo de auspicio o algo así, para estar. Eso justamente otra de las preguntas que te quería hacer antes de ir con el ping-pong es cómo se financia Andrés Tagle este hobby que dice que es más que un hobby porque tienes rendimientos superlativos, eres figura en el mundo del ultraciclismo y del ciclismo. ¿Cómo te financias? Porque los viajes, el alojamiento, el entrenamiento, la indumentaria, las bicicletas, tienen sus precios, entonces ¿cómo logras financiarte? Porque veo que tienes varias marcas que te apoyan. Sí, hoy día, bueno, estoy principalmente Specialized, Merrell, Oakley y Garmin. Son las marcas con las que hoy día estoy trabajando. Ahora, plata no me pasa. Eso me ayuda mucho. Con inscripciones o con el equipo, la bicicleta y todo, tenemos varios modelos para poder ir armando y finalmente yo pueda ir jugando para no tener para no tener un costo financiero de tener una bicicleta parada. Entonces me ayuda mucho en el formato del auspicio, de cómo funciona, cómo me pasa la bici, cómo le respondo yo, cómo la pago, cuándo la pago. Entonces, la verdad es que es una tremenda ayuda. Lo mismo pasa con Garmin, que bueno, Garmin me regala la gran parte del equipo, lo mismo Merrell. Pero hoy día el financiamiento como monetario es el más difícil. Y de alguna manera, bueno, yo tengo mi pega, tengo ahí mi sueldo y con eso voy haciendo un pool. Pero ahora ya casi 40 años, cambia las prioridades, tengo 2 niños en este minuto, viene un tercero y finalmente hay que pagar colegio, hay que pagar casa, hay que pagar estas cosas que de alguna manera son las que te decía, claro, es mi sueño, cada vez se pone más difícil porque la vida cada vez es más cara, en el sentido que yo tengo un proyecto familiar que hoy día es mi prioridad. Entonces, hace 5 años te decía ir a correr Unbound, bueno, a lo mejor juntaba un par de meses, me apretaba y iba y estaba en Unbound. Hoy día es diferente. Entonces, nada, tengo que armar un par de proyectos, presentarlo a algunas de las marcas y ver cómo logro financiar. Porque no debe ser fácil además, porque es dinero, sí, claro, que hay que sacar a la familia, que exacto, hay que estar. Exacto. Se puede. Lo que pasa es que esta pregunta me la acabó diciendo que entrena poquito, pero ¿se puede compatibilizar lo que es Andrés Tagle con la vida familiar, laboral? Entonces es totalmente compatible, 100%. Porque yo te conozco hace muchos años, pero yo me imaginaba mucha más cantidad de horas de entrenamiento. Digo, ¿cómo miércoles hace para trabajar, para tener la familia, para esto, lo otro? Y yo que entreno 10 horas a la semana, digo, puta, más no puedo, no tengo horas. Y no, es lo que entrenas tú. Hoy día yo digo y lo reconozco, es organización. Soy muy estructurado y de alguna manera mi vida está estructurada hasta las 6 y media de la tarde, porque después ya están los niños y mi familia y no la transo. Entonces, pero se puede, yo creo que no es tan difícil, sino que finalmente lo que cuesta es la organización y la estructura. Tengo 16 preguntas para el ping-pong. Yo creo que voy a agregar algún entremedio, así que van a ser más. Te pido sí, respuesta rápida, salvo la última, que te pido que la desarrolles un poquito más. Bicicleta favorita. Grave. Modelo y marca. La Crux Specialized. Muy bien. Carrera favorita. Acrosande. ¿Qué carrera que no hayas corrido quieres correr? Ya la respondiste. Badlands. Distancia favorita. Yo sé que
esto es el tiempo, pero si tuvieras que elegir una carrera, 200 millas. 200 millas, ok, 20 kilómetros. 320 kilómetros. En carreras largas, ¿pedalear de noche o de día? De noche y de día. Elige paro, una. No paro. Bueno, pero ¿cuál te gusta más, de noche o de día? noche. ¿Con nieve o con barro? Con nieve. Si no fueras ciclista o no existiera el ciclismo, ¿qué deporte harías? Running. ¿Pasta favorita? Pasta de comer, sí, sí. Los ñoquis. ¿Ayuya o marraqueta? Marraqueta. ¿Empanada o pastel de choclo? Empanada. ¿Se pueden comer esas comidas en una carrera tipo Acrosandes? 100%. ¿Sí? ¿Entre medio? Sí, no, yo no las como porque no tengo tiempo, pero este año paré y me comí en el Locha Alpina, me comí un plato de arroz con pollo. Perfecto. ¿18 de septiembre, Navidad o Año Nuevo? 18 de septiembre. ¿Película o serie favorita? Serie favorita, Prison Break. Muy buena. ¿Música? ¿Se pedalea con música o sin música? Solo por sentir ruido. La canción que me pongáis es indiferente. Perfecto. Ahora en Stand-Bound me puse el audífono y cuando me los puse me di cuenta que estaba, o sea en Stand-Bound en este Acrosante, me di cuenta que estaba malo, así que lo guardé y no puse nada. Esta pregunta es muy importante para alguien del equipo, así que cuidado con lo que vas a responder. Vamos a poner música de fondo, redoble de tambores. Hincha de... O'Higgins de Rancagua. ¿Ídolo deportivo? El Chino Río. ¿Ídolo en la vida? El ídolo en la vida. Mira, la verdad es que no sé si tengo un ídolo, pero creo que tengo varios referentes para distintas cosas. O sea, no podría decirte mi ídolo de la vida es tal persona, sino que trato de rescatar lo mejor de esta gente. ¿Cómo defines, en esta te puedes explayar, cómo defines a Andrés Tagle? Esta es una difícil pregunta, pero... Bueno, nosotros no pudimos responderla, por eso te la estamos haciendo. La verdad que con los años he ido dando cuenta que soy una persona muy estructurada, muy organizada en mi día a día. De repente tú me puedes ver en algo como social y claramente la organización y la estructura se van un poco a la cresta, pero en mi día a día tengo mis horarios muy bien ordenados, mi forma de trabajar en la oficina, tengo un esquema en donde llego, reviso y gestiono muy bien mi día. Y eso creo que es la clave de ir logrando no solo deportivo, sino que profesionalmente y familiarmente los distintos logros. Perfecto. Más allá de un triunfo, yo creo que acá siempre es bueno resaltarlo cuando uno digo, a mí me resultan las cosas, no siempre busco un primer lugar. O sea, para mí, el hacer Acrosante en 36 horas 50 minutos, si hubiera salido último, es igual de gratificante. Porque era tu objetivo. Porque era mi objetivo. O sea, dio la casualidad que el objetivo ganaste, pero... O sea, yo lo planifico... Si hubiera hecho 36-48 y hubiera salido... Es lo que habías planificado. Exactamente. O Y sea, definitivamente igual es mejor que yo. Organizado, planificado, estructurado, bien cuadradito. Cada día un poco más. Te estaba poniendo más viejo, va a ser peor. Te dejo esa cámara, Andrés, si quieres agradecer, mandar un saludo, un mensaje, decirle que la gente salga a pedalear, lo que quieras. Esa cámara de ahí es tuya. No, bueno, siempre agradecer a Folo de estar aquí en Ride Chile, Tri Chile. La verdad es que siempre un buen minuto para poder conversar y contar lo que uno hace, la verdad es que se agradece. Obviamente agradecer a mi familia, a las marcas, hoy día Specialized, Garmin, Merrell, Oakley, están full comprometidos con este proyecto anual, porque va año a año. Y nada, invitado a lograrlo, a buscar los sueños, la verdad es que se pueden cumplir. Cada día me convenzo más de que cuando uno quiere, finalmente siempre está la opción. Y el sueño no tiene por qué siempre ser quiero ganar, sino que yo creo que una de las grandes cosas que he aprendido en los últimos Acrosandes es que mucha gente va por un sueño de terminar. Y ahí es donde yo creo que marca la diferencia el que se atreve a hacerlo sin buscar un resultado como un primer lugar o algo. La satisfacción es más grande quizás de el tener un primer lugar. Creo que lograrlo es clave. Y ahí está en soñar y ir por el sueño. Andrés Tagle, tricampeón de la Cross Andes,
en este Ride Chile TV, un programa patrocinado y presentado por el Banco Santander y Subaru. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado este capítulo de Ride Chile TV con este loco lindo.